Ok, voy a comenzar con las buenas tardes. Ya casi día domingo en la tarde. Más relajado. Voy a comenzar con la tercera parte de lo que es los audios desde los años de los 90. Quizás rescatando ciertos temas que había visto antes, para estarlos explicando, para estarlos supeditando de lo que era exclusivamente a lo que es la experiencia de uso de los años 90 de la generación. Voy a hacer una especie de anotaciones, las cuales van a irse sistematizando y poniendo más en contexto a propósito de lo que era el inicio de la época, la comprensión de la misma por ciertas facilidades o por cierta complejidad en que la misma disponibilidad de recursos tecnológicos que tuvimos en los años 90 y lo que crecimos en esa generación, nos vimos por lo menos dispuestos a, no sé, cuestionar o explicar, pero generalmente como que existen ciertas cuestiones de disponibilidades generacionales que fueron distintas de una de otro y es bueno estarla explicando. Porque quería hacer una especie de eh, ensayos particulares, hacer una especie de texto escrito, pero yo pienso que este modo va a ser más práctico, a partir del cual estar sistematizando ciertas necesidades generacionales, las cuales van en creciente aumento y las cuales van también presuntamente también complementando una mirada sobre acerca de las generaciones que vivimos acá en Chile de un modo bastante ameno, particular, desapegado como de cierta cuestión de cierta incongruencia, más producto de la eh, interpretación del uso del tiempo o la capacidad por estar explicando cosas de sentido común que están ya un poco superadas. Pero es que hay que hablar acerca de la particularidad de los años 90 porque son años especialmente tumultuosos, quizás como para el contexto moral de regreso de la democracia y también para las nuevas generaciones de cierta exposición a los medios y a la cultura americana, y en lo cual iba a repercutir claramente en el desarrollo del modelo neoliberal que tanto critican los progres. Pero comencemos un poco más antes, la experiencia quizás de niñez que teníamos nosotros, por lo menos acerca de la escuela, la biblioteca y los recursos disponibles que antes eran prácticamente escasos, ridículamente escasos, lejanos y hasta ausentes. Hace 30 años no teníamos la misma capacidad adquisitiva de educación, de formación, entre otras, inclusive ni en oficio, porque había sí, pero no era de extendido interés, digamos, que la gente se instruyese o se especializara en algo, no lo había. Quizás en los años 80, pero desde los 90 en adelante como que fue bastante importante, por menos repercusiones de lo que fue el mensaje de la universidad como medio de transmisión de conocimiento, pero más que eso, más que un motor socioeconómico. Y algunos lo entendimos antes. Por eso como que algunos le pusimos mayor énfasis en lo que eran los estudios, en tanto que cualquier otra cosa. Y existía esta propensión a conocer lo que eran la consecución o persecución de estudios hasta llegar al nivel universitario o al menos nivel, más que un nivel técnico, por lo menos el nivel técnico no agregaba valor a lo que era, digamos, por entonces, en el inicio de los 2000 cierto valor agregado. No lo tenía. Habían costos, habían cuestiones y asociaciones un poco duras de estarlas explicando, pero quizás para la gente que veníamos como siendo los primeros profesionales de las primeras generaciones de nuestra familia, lamentablemente teníamos que sí o sí tomar el riesgo. ¿Y cuál es ese riesgo? En este caso era intentar profesionalizarse con el riesgo de deuda, a partir, no sé, de unos 15 años de retraso. Y voy a contar acerca de ciertas experiencias a propósito de... Antes que eso, lo que había antes del año 70 prácticamente que ni el 5% de la gente estaba profesionalizada. La renovación burocrática fue bastante lenta. Eh, También adaptar a la gente a las nuevas tecnologías fue
infructuoso, porque se está ocupando todavía documentación en papel frente a lo que era, no sé, en internet o la tecnología, puesto que hay prácticamente un ingeniero arreglando las cosas de un municipio o dos, que el departamento tecnológico, pero siempre consiste en lo mismo, y que la gente localmente tampoco está en medio de poner como en cierta mejora lo que es, digamos, ciertas instrumentaciones en las cuales van a ser más amistosas, digamos, el acercamiento a la tecnología. Es que tampoco lo van a hacer, es que no. Y bueno, es que comienza a vislumbrarse en ciertas cuestiones bastante particulares, especialmente pensando que quiero hacer una especie como de audio más corto, hablando de varios temas a la vez, que sea más misceláneo y que sea por lo menos más tolerable. Está hablando de varios temas misceláneos a la vez y estarlos explicando desde esta lógica. En este caso yo pienso que voy a hablar acerca de los años 90 y las posibilidades de futuro que teníamos en principio los que crecimos en esa generación y en los 2000, cómo se fueron materializando. Bueno, yo vengo de una clase media baja. Mi, mi precedencia prácticamente, yo era el primer profesional de la familia el año 2014. El año 2014. Era el primer profesional universitario de mi familia. Mi perspectiva de futuro entonces era no prometedora, pero sí realista, de que había que hacer las cosas lento y había que hacer las cosas bien. Eh, Carencias, pero no carencias personales, sino que carencias, o diría como falencias, más o menos como más bien por parte del contrato de educación, de los derechos de educación, versus lo que es la realidad, la seria falta de cuestiones de contenido, las carencias curriculares del sistema, eh, las mentiras que de repente hacen los orientadores, productores de no sé qué, por la formación que tenían, que tampoco ni siquiera los mismos viejos o estos mismos orientadores tienen mucha poca fe acerca de la gente de la generación posterior, y cierto pesimismo que de repente, a propósito, no sé, como que se ha maximizado un producto para alguno que no tiene más edad, pero no es de poco me encasillarle a los chicos que salen de estudiar y un poco menos que pueden aplastarlos con una piedra de los Sísifos. No, o tirarlos con una roca cerro abajo como Sísifo que estaba condenado a subir una roca y sí o sí infructuosamente lo iban a hacer bajar, así que no. Bueno, como parte de la leyenda. Que después voy a contarla como tal. Es que el mito en este caso de Sísifo era como de subir la piedra y que voluntariamente por un producto de la voluntad de los dioses esta roca bajara y tendría que subirlo por la pendiente del cerro de nuevo. Pero no era así. Las posibilidades acá de profesionalización entre los años 2005 al 2018 fueron bastante grandes. Más que ahora. Más que ahora. ¿Y por qué? Bueno, ahí en ese tiempo había cierto margen de formación para las clases medias bajas, para profesionalización, pero que ahora ya están superados. Esos puestos ya están superados. Eh, yo pienso que hay una sobrepoblación de estudiantado universitario muy, muy informado, pero eh, sin poderse, digamos, es que la formación de universitaria, al igual más que la de colegio, tiende a posponerse a propósito de la burocracia interna por la ratificación igual de los programas que son bastante amplios, que requieren 4 años y 5 con la práctica, el grado académico, entre otros. Pero también dentro de sus mismas utilidades o ciertas cuestiones con funciones sociales, por ponerle más de una cosa, le van a agregar un tiempito más. Los rezagos burocráticos, ciertas cuestiones de misiones sociales, y ciertos como talleres que ponían dentro de las carreras también las fueron agregando más y ciertas discusiones de ciertos temas progresistas que fueron creciendo, especialmente en ciencias sociales que ya es natural en ellos, cosas que podría explicarlo perfectamente en tiempo después.
pero que hay ciertas brechas de carácter no nominal, sino que son declaradas y vienen desde arriba dentro de estos programas por poner ciertas cuestiones, ciertos requerimientos que requieren por lo menos que pisen el palito las personas y que sientan que tienen una formación más de empleado que de un emprendedor, cosa que va a ser bastante eh, ya impactante. Ya en 5 años más, cuando ya aparezca superemos la etapa del aprendizaje de la inteligencia artificial, va a ser devastador. Porque prácticamente el 85% va a quedar fuera del marco de trabajo, porque van a ser automatizados. Y por eso van a agregar valor lo que son los tipos de funciones más o menos análogas. Pero no artísticos, no. Análogas. O sea, pero que requieran de valor a ciertas cuestiones como suficiencia. Pero lamentablemente esa separación entre humano-máquina va a estar muy, pero muy compleja. Y, y bueno, antes que eso, voy a hablar acerca de lo que es la experiencia educacional en estos 40 minutos. No voy a grabar más, podría grabar en tiempo menos. Pero voy a hablar en estos 40 minutos de lo que es la MESE, la reforma de 1993, cosa que pasé de largo desde la vez anterior, para la serie de los 90. Mira, la MESE, lo que era el programa, digamos, vino ataviado de ciertas cuestiones y ya puesto en práctica de 1994, 1993, cuando estaban, creo, en segundo básico, de acerca de ciertas particularidades, las cuales vienen ciertas cuestiones copiadas del sistema español. La única diferencia que cambian un poco los planes son como exaltados ciertas cuestiones de acerca de digamos, de carácter de identidad nacional, efeméride, entre otros, de características como de un tipo de historia general enciclopedista a la británica, menos marginativo de materialismo histórico como es ahora, con ciertas cuestiones de cierto respeto por la cultura judeo-occidental cristiana, pese a que eran laicos y ateos muchos de los operadores de esta reforma. Y no proviene de textos educativos de época, por lo menos bastante adecuados. No es excelente ni malo, pero adecuado. Durante la básica. Recuerdo que por el reverso de estos libros había uno amarillo, creo que era de ciencia. Venían las reglas de la normativa del tránsito, la señalética. Dentro de ellas venían buenas explicaciones acerca del objetivo, entre otros, objetivos de las actividades, una descripción de las actividades, del contenido, aparte de ciertas cuestiones que provendrían, no sé, es que no había ningún lineamiento ideológico extra del ministerio que no fuese nomás que como la libre instrucción, de características bastante conservadoras, puesto que la familia entonces era biparental todavía, mayoritariamente. De pronto del 2000 en adelante como que se fraccionan por completo los grupos familiares y del 2005 ya que no tiene ninguna validez de estar conviviendo en pos así como de evitarse un castigo o lo que sea, pero bueno. Y aparecen estos contenidos de la reforma MS, del mejoramiento de la calidad de la educación, por lo menos en básica, lo cual tenía... es que después voy a hablar acerca de la cuestión cuando se reutilizan los libros de texto, creo que en quinto y sexto. Eso era cuando quinto sexto yo tenía que haber como 10 11 años, del 97 al 98, por la crisis asiática. Fue el único año que reutilizamos texto, pero cuadernos cambiamos todos los años. Por lo menos es que el modelo nos permitía cambiar de cuaderno cada año. Y de cuaderno universitario comenzamos a ocupar a los 12, pero los cuadernos pequeños hasta los escolares, estos que están cochiteados, así como con cierto empaste, es los que se ocupan. Pero los anillados comenzaron a salir después, pero después lo ocupamos desde los 12 años, de sexto básico en adelante. Cambiamos de cuadernos siempre. Yo no recuerdo que hayamos tenido cuadernos que hayan sido ocupados más de 2 años. A menos que se ocupase uno antiguo y se reutilizara, no sé, para caligrafía, cosas así, o para anotaciones, o para el cuaderno si se queda la hoja de los ejercicios de las pruebas de matemáticas.
en básica, dígase. Pero que era más de estar utilizando, no, es que se renova cada año. Chile tenía costos más bajos en esa época y no era tan costoso estar cambiando los cuadernos cada año. Los libros sí se podían reutilizar, se tenía el debido cuidado y no sé qué, y la circulación de los libros del ministerio, entonces de los libros de clase en básica en los años 90 era bastante buena, así que eh, era no calidad santillana con este papel tipo revista, pero sí era un papel bastante bueno y si se mantenía en condiciones y no se rayaba la hoja, pues se podía ocupar hasta el otro año o pasar quizás como a familiares o cercanos más directos que si necesitas en el libro, así que por lo menos esos libros duraron 4 años, curricularmente hablando, y eran bastante decentes comparado, no sé, con el tipo de material que están presentando ahora, la brecha que es lo que era entre los libros y el cuaderno son bastante notorias ahora quizás, pero bueno, eh, yo no soy un entendido de la parte curricular por completo, pero sí entiendo a modo así como de lo que es la, digamos, la didáctica, porque no soy profesor, pero sí de las bases curriculares que tienen que ver más con el desarrollo, la etapa de desarrollo, ahí puedo entender un poco mejor, pero que es la didáctica de lo que es la materia misma, de lo que cierta especialidad es, no sé, eso en materia de los pedagogos, así que no. Ya. Entonces, tenemos que al año 93 proviene a copiarse en Chile esta reforma española de educación. En España fue implementada el año 82, acá en Chile 1993-94, la MESE. Y algo había hablado acerca de la generación X, los chicos que están en la universidad durante esos años, que no habían legado ciertas cuestiones de la generación X y que habían ciertas características que se habían legado de esa época y que ellos entraron como eh, a sumarse al Estado como funcionarios. Lo, es que ellos entraron realmente ahí a lo que es la plana funcionaria de Estado, entraron como, a ver, es que ellos entraron muchos de ellos como entusiastas funcionarios, querían cambiar la generación, sentían que tenían que hacer, no sé, una vocación democrática que era por lo menos más sucinta y más auténtica que los cabros que están ahora en el gobierno. Ellos eran más jóvenes, sí, pero tenían cierto la carga moral de lo que eran los viejos porque muchos de ellos eran emparentados con políticos, otros no. Otros eran provincianos, pero necesitan que por lo menos el tipo de lo que era... eh, es que no había como el desvarío moral de hoy. Había entusiasmo por cambiar las cosas, pero no cambiarlas al punto de poco menos que desarmarla y después comenzar algo de nuevo y que parezca funcionar. No, eso es lo que comentaba en el audio anterior. No, para nada. Y entendí entonces más o menos que lo que era la clase de observaciones y de transformaciones generacionales que ocurren acá es que, bueno, el tipo de datos que igual consiste o estar explicando acá como ciertas cosas claramente como que funciona y no del mismo modo y vale explicarlo. ¿Por qué? Los cabros de ahora sienten que deben tener una solución desde lo social en cuanto se infringen ciertas cuestiones que tienen que ver con la subjetividad individual, entendiéndolo así como egoístamente. Es mucho de las teorías del progresismo que existen, entre otras acerca de entender que un target social, que es reciente a propósito del víctima, de la victimización simulada, y, y tienen que estar con un target acerca como de los sufrientes, del sujeto social sufriente, y de ahí sacar como cierto rédito. Cosas que no tenía la gente en los años 90
en los que entran como funcionarios, como estudiantes, y muchos de ellos, si bien son bien adaptados a lo que eran los márgenes de lo democrático, dentro de lo que eran las reglas que nos ponía la democracia, entonces, muchas de las personas eran bastante fieles a lo que era el funcionamiento del sistema democrático y su inclusión y quizá como cierta cuestión, cierto desempeño en él. Así que eran bastante, por lo menos, no sé si es prodigioso, pero en sí bastante entusiastas de lo que podía ser a futuro el proyecto país. Versus otros tipos del sufriente social que siente que tiene que ganar como target o se toma como puntaje a propósito de sufrir, de resentir, que es muy distinto de lo que era el progresista de los años 90. El progresista socialdemócrata, digo, que no era el sujeto de izquierda. Si bien entendía, el sujeto de izquierda en los años 90 era proletario. ¿Por qué? Ellos al menos partían de la desigualdad de base y de conciencia de las clases bajas, con tal de trabajar a propósito de que ellos progresaran en cualquier momento, instruyéndose también de ciertas herramientas del Estado, lo cual era loable. Pero aquí es distinto, porque este progresismo actual, en el año 2023, viene de arriba, viene de gente con bastante dinero, que siente que es como un sufriente social. Están ganando puntos por cierto que son dignos de cierto modo como lástima, de asistencialismo y de regalo por parte del erario estatal, lo cual es una equivocación tremenda. Y la gente no entendió esto, porque han pasado una serie de reformaciones entre el 78, el 90, el 97, el 2005, 2008 y 2015, las cuales han volteado la tortilla. La gente que no está informada acerca de estas transformaciones es un poco difícil de explicar. Igual voy a dedicarle en el tiempo de los 2000 acerca de las crisis subprime, en los deudas de Estados Unidos del 2015 en adelante, y cómo cambió el tema de la llamada teoría de la conspiración del año 2010. Así que eso ya está absolutamente superado. Y la realidad es mucho peor de lo que se pensaba entonces. Mucho peor. Pero bueno, eso no es materia de la teoría de conspiración del año 2010, pero volvamos a los 90. Ya. Entonces tienes esta clase de funcionarios ilusionados los cuales van a entrar a ratificar como se tomó como una promoción social a propósito de lo que era el valor de ser funcionario. O ser el burócratas profesionales, que tenían un valor agregado quizás en principio, entonces, pero ahora no. El, bueno, el ser burócrata, digamos que tenía un valor intrínseco en estar en servicio a la comunidad, saber con cierta sapiencia o cierta expertise acerca de ciertas cuestiones que podían aportar a la comunidad, pero eso ahora se percibe, no sé, como un resabio como de tiempo antiguo, un resabio de tiempo antiguo. Entonces, volvemos un poco más atrás, al año 90, en este caso ya como estudiantes de básica, había mucha importancia. Yo pasé por los tres tipos de colegio, tanto público, subvencionado y particular, en la etapa de colegio, en distintos cursos, en distintos ciclos. Bueno, ¿qué pasa con los colegios públicos? Es que ahí tienen un mecanismo de supervivencia súper grande. Eh, bueno, ahí llegan las obras del sistema. Y cuando es más conflictivo el colegio, resulta que la prioridad a lo que es, digamos, la promoción de buenos estudiantes es bastante menor. Y también con ello la fe del profesorado en tanto decir ya, bueno, van a ser personas de bien las que vamos a formar acá es menor. La fe acerca de formar gente preparada con ciertas cuestiones, ciertas características formativas y que tenga que explicarse también ciertas cuestiones acerca de la sociedad, después va a ser mucho menor. ¿Se entiende? Ya. En el sistema particular subvencionado, que es intermedio, el particular subvencionado acá en Chile, es un sistema de educación entre público y privado. En el caso de que recibe recursos del sistema público, pero son operadores, bueno, eran operadores, porque el sistema subvencionado se eliminó con la tómbola, con ciertas cuestiones que desde el segundo gobierno Bachelet y el segundo de Piñera, que fueron bastante grotescas,
y para eliminar las selecciones, la selectividad y las discriminaciones dentro de lo que eran los colegios, ahora se llama la tómbola. Y en esta fecha, creo que a octubre, quizás fue la semana pasada, fue la tómbola para la matrícula de los chicos en los colegios públicos. Porque ahora ya no hay operadores privados subvencionados, no solamente son privados y públicos. No hay como intermedio ahora. Y con ello también baja la calidad. Se ha afectado todo. Se ha afectado todo con esta cosa de la no discriminación, la no selectividad y que todos pasen. Pero tiene efectos colaterales bastante grandes dentro de la calidad y la admisión de ciertos programas y de ciertos egresos. Bueno, entonces entendamos que por lo menos en los años 90 teníamos la selectividad, reserva de derechos de admisión, se tomó como beca al rendimiento académico local, becas municipales o quizá como rebaja en lo que era matrícula y mensualidad de lo que eran los colegios particulares subvencionados y particulares privados. Particulares pagados realmente, le decían. Pero el sistema subvencionado se trataba de que entonces era un operador público, privado en este caso, pero por conceptos de asistencia y por conceptos de lo que es apegarse al currículum formativo desde el Ministerio de Educación, en este caso proveniente de la reforma MESE de 1994 y que renovaba ciertas cuestiones de los años 70, de la ENU, inclusive de los años de Pinochet, del 80 al 94, hay una serie de cambios los cuales van a decir ya, ustedes van a operar como privado, pero si bien nosotros vamos a estarles pasando dinero a propósito de lo que es la asistencia. Lo amarran a asistencia. Y los privados, y los privados pagados, los colegios privados pagados eran netamente operadores particulares, los cuales tenían como derecho a admisión y cobrar lo que quisieran por la entrada. Antes que eso, durante los años 70 no había mucha discriminación acerca de las escuelas eran todas públicas y como que no habían como círculos cerrados de personas los cuales se formaban dentro de lo que era, digamos, como su ostracismo social. Después se produjo la diferencia más o menos y de convivencia entre grupos sociales, quizás como hasta el resto del colegio. O sea, entre las capas sociales no hay contacto hasta los 20 años, acá en Chile. Y si ocurre una interacción entre capas sociales, de abajo hacia arriba y arriba hacia abajo, siempre ocurre en función de prejuicio mediático y por medio de la televisión. Eso es lo que ocurría hasta el año 2006. Entendamos que Internet vino a liberalizar eso y a democratizar y a horizontalizar las diferencias. Pero fue bastante tardío porque fue producto de lo que era la adquisición de red ADSL, banda ancha y ahora de altísima velocidad lo que eran las redes. Pero antes que eso, no hay nada. No hay nada, no hay una integración con gadgets de formación, no, para nada. Hasta los años 90, entre los 70 y hasta el 2005, en una serie de prácticamente casi 35 años donde la gente no interactúa entre sí hasta los 20 años. Es la diferencia de las clases sociales. Y eso es en parte quizás uno de los síntomas que provino, quizás que sea materia para los sociólogos que vean estos temas, acerca de lo que es la brecha que está en sus 35 años de que no hay contacto entre la clase social, entre sus necesidades o ciertas actividades. Quizás uno no puede entender porque estuvo dentro de los tres sistemas durante su escolaridad. Pero en cambio no es bien entendido, es bastante incomprendido. Entonces, MESE tenía una buena calidad de materiales de la reforma educativa, texto hasta sexto básico, según estuvo en marcha la MESE. Teníamos sistemas de reforzamiento de lectura, de matemáticas, de historia, ciencia, la cual era bastante bien equilibrado. Yo vine a ver brechas de contenido, especialmente hasta séptimo básico. Yo vine a ver brechas de contenido reales hasta séptimo básico.
De ahí comencé a tener ciertas lagunas de contenido en las cuales me fueron afectando quizás hasta la época universitaria. En la media, que decir, prácticamente los concursos de ciencia como que los pasáis y olvidados. No había una base de lo que era la disciplina científica, así que llegué a la universidad prácticamente con una laguna en lo que era biología con prácticamente 3 años de la media y de física mucho peor. Y química, qué decir. Pero bien. Y que para estar compartiendo ciertas cuestiones, ciertas como vacíos de contenido, los cuales quizás para algunas personas sean absolutamente inadvertidos, para otros no tanto, pero sí, para estar comentando cierto, compartiendo ciertas cuestiones que tenían que ver con los vacíos de contenido, también los vacíos de sentido que tenían las cuestiones curriculares de la básica y la media. Porque estamos contando cosas, sí, sí, voy a contar en detalle lo que eran los años 90 desde mi lógica. Pero bueno, ese material era adecuado. Yo pienso que por lo menos contando lo que es la formación de mis sobrinos y ciertas cosas como ciertas características, ciertas cuestiones como insumo, yo creo que prácticamente eso, el material que teníamos nosotros era ligeramente mejor. Porque estaba equilibrado, porque estaba colectivizado por gente mayor que tenía una formación normalista y venía mezclado con lo nuevo, que si bien no era excelente, pero sí los insumos eran bastante bien pensados. Ahora no sé, ahora no sabría. ¿Por qué? Es que mira, y estaba pensando en este punto, y aparece así como otra temática, la desaparición de la biblioteca, po, de las casas. Porque las personas no tenían ya la obligación de estar viendo tanto ambos padres en las casas. Y entonces ya al haber de repente cierta independencia de convivencia entre padre e hijos, de los dos padres con los hijos, uno de los progenitores vive fuera o forma otra familia y no hay estabilidad y por ello tampoco no que una biblioteca aquí en una casa como que permita tener, digamos, como una estabilidad intelectual. Pero sí, al menos ciertos textos, ciertos tantos de que visite el interés. Eso, sí, eso. No es que esté lleno de estantes, una enciclopedia como si lo llenaban antes, pero sí de que haya libros y genera interés de buscar de eso. Cosa que con internet es absolutamente despersonalizado porque está automatizado y también el tipo de búsqueda en este caso va a ser más insípido, inmediato. No se trata de detenerse en el texto y sembrar como dudas. Y no lo estaba. Y quizás esas cuestiones, dado también ciertos brechas generacionales en cuanto a solicitudes de recortes de revistas. ¿Revista? ¿Revista? Recortes de revistas, pero si prácticamente no hay imprenta y no hay revistas de hace casi 20 años. Y las pocas revistas prácticamente están en digital ahora. Todo está en digital. Pidiendo recortes, bueno, los profesores. ¿Cómo? Pero si la gente no tiene... es muy difícil que la gente incluso tenga una biblioteca, menos va a tener revistas, cosas de los diarios. Pero bueno, de una manera fútil de decir que vamos de mal en peor. Recuerdo en el año del máster, el 2018, cuando estaba estudiando el magíster de psicología educacional en la ex alma mater, ahora ya no es casa de nadie. Y recuerdo que estaba estudiando el máster ahí, y revisando en la clase con la profesora que estaba, la, las pruebas PISA, la prueba PISA de la calidad de educación mundial, que Chile rindió el año 2017. Bueno, entonces, antes que llegara el desastre, Chile te contaba con un buen nivel. Antes que llegara el desastre, Chile contaba con buen nivel. Bueno. Eh, Chile contaba con un buen nivel, digamos, al 2018. Y el posicionamiento que vino ya con la debacle total fue después de 2019. Quizás hasta 2023, 2020 comienza con ya la brecha con
los lockdowns, los encierros. Después 2021, 2022 y 2023 ya fue un retroceso en lo que era la capacidad comprensiva de lectoescritura, de matemáticas, pensamiento lógico matemático, lo cual vino a repercutir lamentablemente en lo que era la brecha de casi 15 años, un retroceso de 15 años desde la antes que la MESE, sino que era de la GEC, que hago tal al nivel quizá de desastre de lo que fue la GEC en la jornada escolar completa del 2004. Fue así. Retrocedimos desde 2020, casi 15 años, hasta el 2006. Eh, o sea, bueno, es que habían brechas, claro, pero estas comenzaron a aumentar por producto de la teleeducación, de lo que eran las clases digitales, los objetivos tampoco fueron de seguimiento, las paralizaciones gremiales de lo que eran los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Las crisis de financiamiento municipales que también hubo en ese tiempo, y es que repercutió muchísimo más al gremio más que a los mismos estudiantes. Al gremio de los profesores, que está ideologizado aparte, pese a que ellos mismos son como bastante atávicos o entusiastas de participar en sus cuestiones, en sus movimientos, como, pero lo que cuenta así como digamos la parte más militante de lo que de su gremio es bastante poco la parte militante real. Las otras personas no sé, como que sienten un interés y que van a ocuparlo así como prácticamente como eh, como medidas de escape de lo que es la rutina, de lo que más son las planificaciones, porque lamentablemente mucho del trabajo del profesorado más tiene que ver con la cuestión burocrática de las planificaciones. A la superintendencia, a la provincial, tienen como 3 supervisiones por fuera, así que eso enlentece lamentablemente más, aún más lo que es su rendimiento, digamos, como informadores, antes que, porque están cumpliendo primero, antes que cualquier otra cosa, quizás como aspectos contractuales que son más gremiales y que deben reportar primero, antes inclusive que la misma calidad de la educación que ellos están presentando en las escuelas públicas, así que es una negociación bastante extraña. Bueno, a ver, es que del año 90 yo recuerdo el año 93. De las cosas que yo llevaba al colegio andábamos con un estuche, el estuche tipo zapatilla, que era de plástico. Tenía un estuche verde, una mochila verde también. Y es que recuerdo pocas cosas porque después renovaron el colegio y ese colegio no lo visité nunca más. El colegio de la básica, el clásico, o sea, el que echáis de menos es que no veis nunca más. Bueno, generalmente cuando yo me voy de algún lugar no lo visito más. Si me voy nada buena o mala, no lo visito más netamente porque es distinto después la extrañeza. Es distinta la extrañeza cuando te vas de un lugar y prácticamente no tenés ningún arraigo. Esa sensación es triste. Pero bueno, habían buenos insumos de cosas para estudiar, cotonas, uniformes, zapatos, lo cual era bastante bueno en los años 90. No sé ahora, no sé, pero eh, es que fue en parte también, es que durante ese tiempo tuve que cambiarme de colegio a un colegio básico, tanto en kinder y en primero básico, porque el ministerio exigía una caligrafía. Yo era zurdo. Yo era zurdo y por ende, por ciertas cuestiones, no sé, no sé, tenía una mala caligrafía para ingresar a la básica dentro de lo que pedía el Ministerio de Educación. Porque hacía como letra imprenta y ellos pedían manuscrita. El Ministerio de Educación está pidiendo letras manuscritas y uno hacía letra imprenta y a uno le costaba, no sé qué, uno como que está absolutamente desnaturalizado de lo que era. Y lo que fue la caligrafía resultante entre ambos sistemas fue una cosa extraña que prácticamente no he podido corregir hasta ahora.
Después con la universidad fue mucho peor. O sea, si bien teníamos una letra pequeña en principio, después ya como pequeñas como ondulaciones, lo cual fue deformando la letra en principio y prácticamente con cosas que escribía. Puedo retener así como por trazo la mayor cantidad de información, como de carácter más visual que antes que escrito. Pero bueno, es cierto modo de explicar. Del 94, a ver, tenía 8 años, teníamos en la sala chica, que estaba en un colegio muy particular. Era un colegio que mucho lucía el conjunto folclórico, era un colegio eminentemente chileno, para decir otra cosa. No es nacionalista ni nada, porque, bueno, mayor complejidad, pero que era con características así como bien chileno, y después la media estuvo en un colegio español. Así que no sé, no voy a como cierto desarraigo ni fu ni fa, pero ciertas expresiones pues, culturales de los colegios dependiendo de lo que era. Pero era bastante cómodo. Era bastante cómodo. Cosas importantes de esa época, bueno, la lesión de mi viejo porque se cagó el pie después que estaba jugando a la pelota, dejó de jugar fútbol, después tuvo un cambio de carácter, eh, y también de prioridades, uno, pues, comenzar a andar en bicicleta, sacarse la mierda en la calle y explicar ciertas cuestiones más. Hasta bajé las notas por culpa de esa caída y que me pegué en la cabeza. Año 94. Ah, no, a ver, no, bueno, año 96. Año 96 que me pegué en la cabeza y que inconsciente como 2 horas por pegarme, por salir en bicicleta. Pero bueno, cosas que pasan, cosas que pasan. Pero bueno, está bueno de explicar. Voy a hablar de ciertas cosas de los años 90. Eh, Hablar un poco más de tecnología en el próximo audio. Para dejar así como una especie como de testimonial a propósito de lo que como vivimos los años 90 2000 y se tomó como percepción quizás para después de estarlo como llevando un texto, bueno, no era particular, pero sí un texto como de ciertas vivencias generacionales, porque yo creo que va a ser bastante útil, por lo menos que dejemos ciertas cuestiones testimoniales de nuestra generación y cómo lo fuimos experimentando con el paso de los días y los años. No sé si hayan así como el gran archivo de la generación de los millennials, pero bueno. No estoy contando de la lógica particular de lo que me tocó vivir a mí en los 90 y los 2000 y cómo fue eso complementando lo que fue mi carácter un tiempo después. Pero bien, entendiendo que ya estoy por los 40 minutos, yo voy a dejar el audio hasta aquí y para terminarlo. Así que, o sea, voy a subir un audio por día para estar hablando de ciertas cosas de lo que eran las generaciones, de ciertas particularidades. Eh, sí, 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 eso se trata, de estar compartiendo experiencias nomás, por cierto. Para eso tenemos internet mientras disponible. Mientras esté disponible, si después, no sé, yo pienso que esto va a desaparecer. Pero bueno, yo pienso que es como una bitácora de recorrido para muchos de los que estamos acá, independiente de las visitas, independiente de lo que sea, pero bueno, esto funciona realmente como una especie de bitácora para las personas que estamos acá. Bueno, voy a terminar el audio programa de hoy y bueno, dejar en cierto modo como la invitación a que sigan escuchando el podcast porque voy a estar regando muchísimo más información. No cosas particularmente complejas, pero sí más o menos comunes de lo que eran de repente como ciertas como programas de televisión, golosinas que teníamos cuando niños, ciertas cuestiones, intereses temáticos que tenía también a propósito de los 2000, el cómics, películas, cómo fue influyendo, no sé, el cúmulo de cuestiones, de expresiones culturales hasta formar lo que somos ahora. Sí, hay que contarlo. Ok, voy a parar aquí y sigo mañana. Ok, chao. Y que tengan un buen día.